Queremos responder en esta pregunta muy importante, y es esta: ¿dónde estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento? O de otra manera, ¿dónde podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? Para responder a esta pregunta, hermanos, que es una pregunta, como acabo de decir, muy importante, debemos de partir de dos presuposiciones bíblicas. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias, hermanos, Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 18. Y en estas dos presuposiciones, en estos dos versículos, nosotros encontramos las dos presuposiciones con las cuales debemos comenzar para dar a conocer, para dar la respuesta a esta pregunta. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 18. Todo lo tiene, hermano. 1, Juan capítulo 1, verso 1 y verso 18. ¿Dónde estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, yo asumo que la pregunta tiene que ver con, puede tener dos implicaciones: ¿dónde estaba en el sentido de dónde lo encontramos en el Antiguo Testamento? O si Cristo existía en el tiempo del Antiguo Testamento. Cualquiera de las dos implicaciones la vamos a estar respondiendo en esta tarde. ¿Estamos listos, hermanos? La primera presuposición es esta: Jesucristo no es un ser creado. Yo quiero que los que están tomando nota apunten esto: Jesucristo no es un ser creado. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que al responder la pregunta ¿dónde estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento?, nosotros debemos comenzar afirmando la presuposición, hermano, de que Jesucristo no vino a la existencia en la encarnación. Cuando Cristo encarnó, Él no vino a la existencia. La encarnación no da origen a la existencia de Cristo. Y esto lo sabemos precisamente por lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. The Gospel of John, chapter 1, verse 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Lo primero que vemos aquí, hermano, es que la Biblia afirma que en el principio, cuando Juan dice en el principio, está hablando de dónde, hermano? Del principio de la creación. Y la idea no es que Jesucristo fue lo primero que fue creado, sino que Él dio origen al principio. Él no comenzó a existir en la encarnación, sino que desde el principio de la creación ya Él era. O como algunos teólogos dicen, Cristo es la existencia misma de todas las cosas. Él da origen a todas las cosas. Esa es la primera presuposición. Y sabemos que eso es lo que quiere decir el texto, porque dice, hermano, en el principio existía el Verbo. Fíjate cómo dice, en el principio existía, en el pasado, indicando que Cristo ya estaba en el principio. Y dice, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y es por esto, hermano, que esta pregunta es muy válida, porque nos ayuda a entender, a buscar la respuesta de dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento. Mira el verso 3, hermano: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Verse 3 say that everything was made through Him. He is the beginning of everything. And he is speaking about Jesus Christ. Very important
this point. Jesus, when we consider the question, where was Jesus in the Old Testament, we have to start with this starting point. Jesus don't come to life in the incarnation. He was from the beginning. He through him, God the Father create time. Through him, God the Father create everything that we see and the thing that we don't see. So a través de él, Dios creó el tiempo, Dios creó, hermano, toda la creación, lo que vemos y lo que no vemos. So, ese es muy importante, esa presuposición. Cristo no vino a la existencia en la encarnación, Él era desde el principio. So, si Él era desde el principio, el Antiguo Testamento tiene que hablar acerca de Cristo. Si Él era desde el principio y Dios es el autor de la Biblia, entonces Cristo tiene que estar en el Antiguo Testamento. So, if Jesus was from the beginning, and He is the creator of everything, that implies that in some way we should be able to find Jesus in the Old Testament. In some way, the Old Testament, that is the word of the Lord, should speak and teach about Christ. Amen? So that is a very important point. La segunda, hermano, presuposición está en el verso 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. So, la segunda presuposición es esta. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios se ha dado a conocer por medio de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. So this is the second presupposition that we have to establish tonight. Nobody has seen God before. Why? Not because God do not exist, but because God is, in His very nature, God is a spirit. So nobody has been seen God before. But when we read the Old Testament, we see and we learn that some specific people have the opportunity to see God. So that is why the question is so important. Where was Christ in the Old Testament? Hermanos, en este pasaje le dice específicamente que Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que hay personas específicas que sí vieron a Dios. Y es ahí donde esta pregunta viene a ser tan importante. So, ¿sí entienden esas dos presuposiciones, hermano? Jesucristo no fue creado, Él estaba desde el principio. Y si Él estaba desde el principio y Dios es el autor de la Biblia, en alguna manera la Biblia tiene que mostrarme en el Antiguo Testamento a Cristo. ¿Sí, hermano? La segunda presuposición es que Cristo es la revelación visible de Dios. Él ha dado a conocer a Dios, y esa verdad va a informar nuestra respuesta en esta tarde. So, teniendo esto en mente, ¿dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, y específicamente el Antiguo Testamento, nosotros vemos que la Biblia nosotros encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento básicamente de dos maneras. When we study the Bible and we ask the question, where was Jesus in the Old Testament? We will find that the Old Testament, we find Jesus in the Old Testament in two ways. Algunos de ustedes saben cuáles son esas dos maneras. Alguien que no sea hermanado. ¿Cuáles son? Nosotros encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento al menos de dos maneras. Dos maneras que la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta a Cristo, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Son las teofanías. Una es las teofanías.
Exactamente. Hay dos maneras. Y uno le dicen, la manera común en que se conoce es teofanías. Y las teofanías son ¿qué cosa? Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Las apariciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se dice teofanía en inglés? Teófanos. Y la segunda manera en que nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento es a través de los tipos. ¿Qué son los tipos? Los tipos, hermanos, son personas o eventos u objetos que apuntaban, eran sombra de Jesucristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual era un tipo de Cristo. Cada vez que en la Escritura se ve, hermano, se habla de los sacrificios del Cordero Pascual, esos corderos apuntaban a un cordero más excelente, y ese cordero era Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La roca, ¿cuántos ustedes recuerdan cuando Moisés golpea la roca? La roca de la cual salió agua era un tipo de Cristo. Porque apuntaba a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo enseña. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los Corintios y dice que Cristo era la roca que lo seguía. Son cuando se enojó Moisés y volvió 2 veces la roca, dijo que no iba a ver la batida, eso no le iba a ver por eso. Exactamente, porque al él golpear la roca 2 veces, porque la roca representaba a Cristo, era como si él estuviera representando que Cristo iba a ser castigado 2 veces por el pecado de nosotros. Y Cristo solamente fue castigado una sola vez. La serpiente en el desierto, el sacerdocio. ¿Cómo? José. El arca del pacto. El arca de Noé, hermanos. Y así muchas cosas en la Escritura que vemos que eran tipos de Cristo que apuntaban a Cristo. Ahora, ¿estaba Cristo en el Antiguo Testamento? Sí. Y es a donde venimos a las teofanías. Por ejemplo, vamos a comenzar, hermano, leyendo Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y vamos a leer algunos versículos. Génesis 1. Génesis 18, verso 1 en adelante. Amén. So let's read this passage. Genesis chapter 18, verse 1. Dice, y el Señor se le apareció en el encimar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Una pausa aquí. Cuando tú lees este versículo, when you read that verse, you have to read it in light of John chapter 1 verse 18, because John chapter 1 verse 18 say that nobody having seen God before. But in this text, say that the Lord appeared to Abraham. So, how can be that the Bible says that nobody having seen God before, and in this verse we see that the Lord appeared to Abraham? The Lord, Abraham vio a Dios aquí. Pero Juan capítulo 1 verso 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Eso es algo que tenemos que tener en mente cuando leemos este pasaje. Dice el verso 2. Cuando alzó los ojos, miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlo corrió de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora te he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo,
que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis delante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina y amasa y haz torta de pan. Corrió también a Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Verso 9, verse 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente, escucha bien hermano, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y mira el versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Fíjate lo que está pasando en este pasaje. Abraham ve a 3 hombres. Y de esta identidad de los 3 hombres no se dice mucho. Lo único que sabemos, por cierto, que uno de ellos era Dios. Pero ¿cómo puede ser Dios si Dios es espíritu? Bueno, porque ahí es donde viene Juan capítulo 1, verso 18. El Hijo le ha dado a conocer. A quien Abraham ve es a Cristo preencarnado. When Abraham see God here, because he called him the Lord. And we know that this is God because Abraham's wife, she laughed inside her. And he knew. Why he knew? Because he is God. So, who Abraham saw was Jesus in the pre-incarnation state. So, from the Old Testament, we see Christ. As a matter of fact, Christ is the center of the Scripture. Christ is the theme of the Scripture. And we see Him even in the Old Testament. Let's continue. Vamos a ver, hermano, otro texto. Tenemos varios textos, hermano. Éxodo 33, verso 21 al 23. Verso 21 al 23. Éxodo 33, verso 21 al 23. Todo lo tienen, hermano. ¿Quién lo quiere leer? Who wants to read that verse? Luján. Then the Lord said, behold, there is a place by me, and you shall stand there on the rock. And it will come about while my glory is passing by, that I will put you in the cleft of the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will take my hand away, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Amén. Gracias, thank you, sister. Mira lo que dice este texto, hermano. Está hablando aquí de quién. Moisés, hermano, está teniendo esta experiencia con el Señor. ¿Y qué le pide a Moisés? Yo quiero ver, ¿qué cosa? Tu rostro. Y Dios le dice, nadie puede ver mi rostro y seguir, mi gloria y seguir viviendo. Y el hecho es, hermano, la razón por la cual he querido compartir este texto es porque, una vez más,
Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, Moisés vio las espaldas de Dios. ¿De quién fueron estas espaldas, hermanos? De Jesucristo en su estado reencarnado. Porque exactamente como dice la hermana Adi, Dios es espíritu. Él no podía ver a Dios. Y la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Cada vez que Dios se hace visible en el Antiguo Testamento, lo hace en la persona de Cristo, en su estado reencarnado. Sí, exactamente. En este texto la peña también, la roca en la Biblia es un tipo de Cristo, hermano, significando que la única manera de nosotros poder ver a Dios y tener comunión con Él es por medio de Jesucristo. Hermano. Porque aquí dice, no podrás ver mi rostro, no me verá hombre y vivirá, y dijo a Jehová, he aquí donde dice que estaba de espaldas. Ahora sí, el 23. Después me apartaré mi mano y verás mis espaldas. O sea, como, ay, pero no, se me perdió donde dice que nadie ha vivido después de haberlo visto. Sí. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, pues ya cuando nació de hombre Jesucristo, ¿verdad? Cuando ya nació por medio de María y todo, o sea, no aplica para Jesucristo que el hombre lo vea y que no, pero por ejemplo ahí, ¿por qué dice eso? Que no hay hombre que no haya visto y viva, para cortar. Okay. Hermanos, mire, y es una buena pregunta. A Dios, cuando habla aquí de Dios, está hablando del Dios Trino, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no hay manera de que el hombre pueda tener comunión con Dios o sea, que el hombre pueda ver a Dios en su estado natural y viva. Ahora, ¿por qué el hombre pudo ver? ¿Por qué los que vieron a Cristo no murieron? La respuesta a esa pregunta la tenemos en Filipenses capítulo 2. Pero antes de ir a Filipenses capítulo 2, yo quiero, hermano, que ustedes piensen en esto. Fíjate lo que le está diciendo a Moisés: nadie verá mi rostro o mi gloria y vivirá. No puedes ver mi rostro, vas a ver mis espaldas. En esta declaración hay dos verdades implícitas. Número uno, que a Dios no lo podemos conocer a menos que Dios se dé a conocer. So this is one truth that we see in that declaration. When he said, nobody can see God and live, but you will see, go to the rock and you will see my back. This is the first thing. Nobody can see God and get to know God unless God reveals himself. Amén. Es por eso que muchas personas, hermanos, leen la Escritura y no la pueden entender. No pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que revelarse a ellos. Dios tiene que abrir sus ojos para que ellos puedan entender la revelación de la Escritura. Número 2, hermanos. Dios en Jesucristo, Él se ha dado a conocer. Moisés vio las espaldas de Cristo en su estado preencarnado. Ahora, cuando Cristo estuvo en la tierra, los que lo vieron, aún los inconversos, no murieron por una razón muy específica. Y la respuesta la encontramos en Filipenses capítulo 2. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 por un momento. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Amén. Versículo 5, versículo 8. Hermano, dice el texto, Philippians chapter 2, verse 5 to 8.
Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dice el texto, hermano, verso 6, verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La razón por la cual los que estaban alrededor de Cristo, los que vivieron alrededor de Cristo, al ver a Cristo no murieron, fue porque en Cristo la divinidad, Dios veló, puso un velo sobre su gloria. Al tomar nuestra humanidad, Él veló su gloria haciéndose hombre para que por medio de Cristo, hombre, los hombres pudieran conocer a Dios. So, esa es la razón por la cual no es que Cristo dejó de ser Dios. Cristo no vino a ser una versión rebajada de Dios. No, Él siguió siendo Dios. Él es Dios. Pero Él veló su gloria para que los que estaban alrededor de Él no murieran. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso una vez cantamos, gloria al verbo encarnado, en humanidad velado, para darnos el vivir a la muerte que es. Amén. Amén. Hermanos, ¿usted recuerda cuando Moisés descendió del monte? Do you remember when Moses come back from the mountain? He has to cover his face. Él tenía que cubrir su cara, su rostro. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía al estar en contacto con la gloria de Dios. So, si eso respondió a la pregunta, hermano. ¿Entendió eso, hermano? Pues no, realmente no, porque él dice, pues ahí, o sea, vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro, porque el que me vea va a morir, o sea, no puede nadie ver mi rostro, después de verme puede morir, entonces ahí sí se me confunde un poquito. Porque, precisamente, porque él pudo, porque al estar, fíjate que el secreto está, hermano, la clave está, que Dios le dijo, ¿ve a dónde? A la roca. Porque la roca apuntaba a Cristo. La única manera de nosotros poder tener contacto con Dios y no morir es por medio de Cristo. Y él no vio toda la gloria de Dios, él solamente vio las espaldas de Dios, o sea, las espaldas de Cristo en su estado preencarnado. Y está esa similitud, hermano, esa tipología de que la única manera, hermano, Moisés podía haber visto, Dios podía haber mostrado su espalda en cualquier otro lugar. Pero él le dijo, ve a la roca, porque la roca es Cristo. Hermano Víctor, después el hermano Vale. Es que ahí, o sea, cuando está hablando ahí del Dios Trino, o sea, ahí no está hablando de Jesucristo, está hablando del Dios Trino, nadie lo puede ver, porque cuando Moisés se encontraba con él en el tabernáculo, era Moisés, ¿verdad? Entonces, ahí no se aparecía, él no miraba, yo creo, porque dice que era como una luz. También cuando se aparece en la zarza, ahí no aparece en forma de hombre, ahí era como un fuego. Y el Dios Trino es como porque es espíritu, entonces no lo podemos ver. Y cuando se aparece, por ejemplo, donde habla, no sé si en Jeremías o uno de esos profetas, cuando dice que hubo un terremoto y todo eso, y dice que él estaba en un viento apacible o un silbido, algo así. Y era algo, o sea, Dios es algo que no podemos nosotros mirar. Dios es solamente, como dice, por el medio del unigénito Hijo de Dios es donde nosotros podemos conocerlo. Muy bien, hermano Baldo. Bueno, aquí vemos, si regresamos a Éxodo, que te lees, en el verso 11 dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, cuando dice, bueno, aquí no dice que lo estaba viendo cara a cara, sino que nada más hablaba cara a cara. Que tenía, exacto. Tenía, o sea, no, porque aquí se puede confundir, bueno, porque dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero
creo yo que aquí no es que, o sea, estaba de frente a frente, o sea, Moisés miraba a Dios físicamente, sino que él dice que hablaba cara a cara, o sea, como alguien habla con Dios. Exacto, la idea que está transmitiendo, hermano, es que Dios hablaba con Moisés, Moisés tenía comunión con Dios. Exacto, habla de ese compañerismo, de esa comunión que tenían como dos. Sí, o sea, pero aquí no le dice, o sea, que lo miraba visiblemente. Exacto, exacto. Hermano. Y cuando él estaba crucificado, que dijo, Padre, que me has abandonado, y que le dio la espalda, o sea, que le dio la espalda y le dijo, Padre, que me has abandonado. O sea, Porque acuérdese, hermana, que él ahí estaba, quien dijo, hermano, Padre, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está hablando en su humanidad. Recordemos que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. En la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad, pero no en su naturaleza divina. O sea, en la cruz, Dios murió en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Dolor, ¿verdad? Exactamente, porque él ocupó nuestro dolor y fue en su humanidad que él exclamó de esa manera, pero él seguía siendo Dios. hermano, yo pienso que no podemos ver cara a cara porque Él es santo. Exacto. Y los otros, hermanos, exacto. Dios es santo y nosotros, hermanos, estamos afectados por nuestro pecado. Hermano, yo quiero que ustedes consideren esto. Y yo hablaba con un hermano hoy acerca de esto y decía, hermano, mire, póngase a pensar, ante la encarnación, Dios en algunas ocasiones se hizo visible en la segunda persona de Cristo preencarnado. Pero antes de la encarnación, hermano, en la divinidad, en la Trinidad, no había un cuerpo humano. Ahora, en la Trinidad hay un cuerpo humano. Cuando un cuerpo humano resucitado, glorificado, cuando nosotros, hermano, cuando Cristo venga a regresar por la iglesia, cuando Cristo regrese por la iglesia y venga a buscarnos, y estemos con Dios, hermano, en gloria, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, hermano, nosotros que vamos a ver no es a Dios el Padre, al que vamos a ver es a Cristo. Vamos a ver a Dios por medio de Cristo, porque Dios es Padre y el Espíritu Santo es Espíritu. Pero ya lo vamos a ver cara a cara porque ya no vamos a hacer Exactamente. Pero el que vamos a ver es a Cristo. So when Jesus come back for us, and we were in glory with the Lord, not only in heaven but also in earth, we will not see God the Father, because God the Father is a Spirit. We will see God through Jesus Christ, through the person of Christ, because in Christ God made Himself visible to us. Amen, hermano. So, cuando nosotros tenemos esto en nuestra mente, hermano, y nos preguntamos dónde estaba Cristo en cada uno de estos pasajes en los que Dios se hizo visible. Y yo creo que el más importante, hermano, y que más claro habla de eso, es Isaías capítulo 6. Hermano. Hermano, y sí es cierto, ¿verdad? Porque en un principio, a veces, como de la Trinidad, también hablaba, por ejemplo, en el Génesis, es en el 2, donde dice: la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. También habla que el Espíritu de Dios ya estaba separado, ¿verdad? Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el comienzo Dios se revela como un Dios trino, y en eso lo vemos también que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese diálogo en la creación es un diálogo entre las tres personas de la Trinidad, porque el Dios trino estuvo involucrado en la creación. La creación como la salvación es una obra trinitaria. Hermanos, yo sé que hemos visto varios pasajes y hemos hablado bastante acerca de esto. Sí, pero si alguien te preguntara ¿dónde está Cristo en el Antiguo Testamento?, ¿qué tú responderías? If somebody asks you, where was Christ in the Old Testament? How do you answer to that question? ¿Cómo tú respondes a esa pregunta?
¿Sí? En Génesis 18 cuando destruyó Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Él fue a destruir Sodoma y Gomorra. Exacto. Hermano. Hermano, pero nosotros no podemos forzarnos como si no podemos ver eso, si nosotros no podemos ver a Cristo, es porque el mismo Cristo nos dice que solamente a quien el Padre se lo revele, lo puede ver también. Claro. O sea, Pero hay algo, pero el punto que quiero hacer, hermano, y eso que usted dice es verdad, pero el punto que quiero hacer es que aún los creyentes, cuando un creyente te pregunta dónde está Cristo en el Antiguo Testamento, hay pasajes específicos donde nosotros vemos que Dios se hizo visible. Cada vez que Dios se hizo visible en el Antiguo Testamento fue a través de la persona de Cristo. Y eso es importante porque en Jesucristo, número uno, no vino a la existencia en la encarnación, y número dos, Dios se ha dado a conocer a través de Cristo, incluyendo en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. ¿Todos entendieron eso, hermanos? So, esa es una pregunta teológica, con una respuesta eminentemente teológica, y la aplicación de esta pregunta es la siguiente, hermano. Si Dios se dio a conocer al hombre visiblemente, o si vemos a Cristo de esta manera en el Antiguo Testamento, ¿cómo nosotros debemos estudiar la Biblia? ¿Entienden la pregunta? Si vemos a Cristo, si a Cristo lo vemos revelado en el Antiguo Testamento, en cada teofanía, ¿verdad? Dios se hizo visible en Cristo. ¿Cómo esto informa la manera en que nosotros leemos la Biblia y estudiamos la Biblia? Cristo está en todas las escrituras. Cristo está en todas las escrituras, muy bien. Que evidentemente la Biblia no es acerca de nosotros, es acerca de Dios, y por lo tanto tenemos que esforzarnos por descubrir cuál es el tipo o cuál es la cristofanía o teofanía de Dios en ese pasaje. ¿Qué nos dice acerca de Cristo ese pasaje? Bien. Y que la Biblia hay que leerla desde el principio, a fin, que hay que existiera una cronología para poder entender lo que Dios nos dice y para poder saber, porque hay unas iglesias cristianas que no manejan el Antiguo Testamento y hay otras que son viceversas, nada más se basan por el Nuevo Testamento y así, o sea, pero se tiene que leer completa, o sea, no puede estar separada, pues, o sea, no se puede leer una parte ignorando la otra, entonces no se puede entender así. Así es, hermano. La aplicación de esto es la siguiente, hermano. Porque Jesucristo está también en el Antiguo Testamento. Nosotros entendemos, número uno, lo que siempre hemos dicho. La Biblia es acerca de Cristo. So, cuando tú estudias la Biblia, la pregunta no es ¿qué significa este texto para mí? La pregunta es ¿qué dice este texto acerca de Cristo? ¿Cómo este texto me apunta a Cristo y cómo esa verdad afecta la manera en que yo vivo? So, because we see Christ also in the Old Testament, when we study the Bible, when we open the Bible and we go deep in the Word of the Lord, the question should not be what this verse means to me. That is not the question. If you come to the scripture with that question, you will lose the meaning of the scripture. So the question is, how this text, how this passage point me to Christ? What this text tell me about Christ and His glory? Because the Bible is about Christ. Amen. And how this affect the way that I live. Amen, hermano. So, la otra aplicación, hermano, que se desprende de esto es que la clave para entender la Biblia correctamente, ¿cuál es? Cristo. Nosotros tenemos que ver la Escritura acerca de Cristo. Usted recuerda, hermano, cuando Cristo resucita, que Él se encuentra con los discípulos, Él dice, y Él les habla, dice que ellos no habían creído lo que Moisés, y dice que Él fue a través de toda la Escritura y les mostró lo que Moisés y los salmos, los profetas hablaban de Él, porque Moisés
los salmos, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Cristo es el centro del Antiguo Testamento, hermano. Amén, hermano. Hermano, la Biblia claro dice que cuando el Señor llegó al cielo, y descendió de heaven, and now he's sitting at the right hand of God. Okay? My question is, hermano, cuando nos da juicio, ¿va a ser el Señor que nos da juicio o va a ser Jesucristo? Es el Dios. Él va a abrir el libro y ahí va a estar el número de uno. Mi cuestión es, ¿va a ser el Señor o va a ser Jesucristo? Va a ser el Dios. Voy a contar a Cristo que si Él no me conoce a mí, que Él va a ser Cristo. Si yo nunca he hecho nada por Él, yo no lo conozco. La respuesta a su pregunta, hermano, es esta. ¿Quién va a juzgar aquel día? El Dios Trino por medio de Jesucristo. Porque a Jesucristo el Padre le dio toda autoridad para salvar y para condenar. Recuerden lo que vimos hoy, que lo vamos a ver en más detalle el próximo domingo. Jesucristo tiene las llaves de David. Él es el que abre el reino y el que cierra el reino. La salvación y el juicio le pertenecen a él. Amén, hermano. So, hermanos, También esa respuesta hecha por tierra, la teoría muy famosa que hay de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y vengativo, y el del Nuevo Testamento es un Dios amoroso y misericordioso. Cristo es el mismo Dios de toda la Biblia, el Padre es el Dios de toda la Biblia, el Espíritu Santo es el Dios de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. amén. Hermanos, y ahorita tú mencionabas Sodoma y Gomorra, la razón por la cual esta pregunta, ¿dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento?, es tan importante porque nos ayuda a entender lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Muchos dicen, los cristianos liberales dicen hoy, que Cristo nunca habló nada de la homosexualidad. Porque Cristo durante su ministerio terrenal no habló nada acerca de la homosexualidad. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que el Espíritu de Cristo en el Nuevo Testamento enseña claramente acerca de la homosexualidad, que es un pecado delante de Dios. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra, que es el Antiguo Testamento, es Cristo mismo quien destruye a Sodoma y Gomorra. So many Christian liberal Christianity today say, oh, Jesus don't say anything about homosexuality. But they ignore that the Spirit of Christ inspired the Apostle Paul to talk about homosexuality in the New Testament. And the Bible says that homosexuality, the Spirit of Christ say that homosexuality is a sin. But Christ in the pre-incarnation state, He destroyed, ¿cómo te dice? Yes. He destroyed Sodom and Gomorrah. Hermano, 19. sí, Génesis 19, Dios destruyó Sodoma y Gomorra a través de la persona de Cristo. Amén, hermano. Pero eso no, también se describe cuando dice el ángel del Señor. Por eso Yes. Es precisamente es Cristo. Yes. The angel of the Lord is Christ. Ahora bien, hermanos, en los minutos que nos quedan, quiero responder dos preguntas. Y no sé si las vamos a poder responder las dos. Si no puedo responder las dos por cuestión de tiempo, el domingo que viene seguimos, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta que tengo para esta noche es esta. Bueno, hermano, ¿todos entendieron la primera? So, can you answer the question? If you don't understand that one, I will start again. Si no entendí esa pregunta, alguien la no, por favor. Hermano, ¿sí la entendieron? ¿Pero sí la entendieron? Hermano, esta es una pregunta clave de la fe cristiana. Pues es importante que la entendamos. Ahora, la segunda pregunta. Y esta pregunta, hermano, la hizo se la hicieron a un hermano de la iglesia, a una familia de la iglesia, y la trajimos aquí para que todos podamos saber cómo responder esta pregunta. La pregunta es, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? The question I want to answer now is where God come from. That's the right way to say it.
where God, who made God? Yes. Who made God? Hermanos, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. En primer lugar, para responder esa pregunta, nosotros tenemos que comenzar con otra presuposición. Y es esta. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia asume la existencia de Dios. The Bible is not a book that tries to demonstrate that God exists. The Bible is a book that assumes. The starting point of the Bible is that God is. Amén. Que Dios es. Mira conmigo, hermano, a Génesis 1:1. Let's go to the Bible, to Genesis 1:1. ¿Todo lo tienen? Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿Quién no quiere leer, hermano? Gracias, hermano. Dice, fíjate cómo dice el primer versículo de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, la Biblia comienza asumiendo que Dios es. Ya estaba. Ya estaba, Él es. Ahora, teniendo en mente que la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino que asume la existencia de Dios, que asume que Dios es antes del principio, nosotros tenemos que considerar, hermanos, el hecho de que Dios ha revelado, se ha autorrevelado en su palabra. Y nosotros vemos, por ejemplo, la autoexistencia de Dios demostrada o revelada en su nombre y en sus títulos. So the Bible la Biblia comienza diciendo Dios es. Pero Dios, cuando se revela a Él mismo en la palabra, Él revela su autoexistencia en su nombre y en sus títulos que vemos en la Biblia, o en sus atributos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La Biblia, Dios, aun cuando se revela al hombre, Él se revela de esta manera. Dios es el que es. Y eso significa que Dios no tiene principio ni fin. Él será lo que Él es. Y siempre ha sido lo que Él es. Y esto lo vemos, hermanos, en el nombre con el que Dios se da a conocer a Moisés. Por ejemplo, busca conmigo, hermano, vamos a leer 3 textos de la Biblia. Génesis 21, vamos a leer, sí, Génesis 21, 33. Génesis 21, 33. 21, 33. Genesis chapter 21, verse 33. Amén, hermano. ¿Quién lo quiere leer? Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Amén. Fíjate, hermano, aquí está escribiendo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y está relatando esta experiencia, este pacto que hizo Abraham con Abimelech en el contexto de este pasaje. Pero quiero que notes, hermano, que dice el texto que allí él invocó el nombre de ¿quién? Del Señor, el Dios eterno. So, Dios se ha revelado en la Escritura como el Señor, el que es el Dios eterno. Hay Biblias, hermanos, que traducen esta palabra, o sea, el Dios eterno, como el Dios everlasting. El punto es, hermano, que cuando la Biblia habla de la eternidad de Dios como atributo de Dios, o
características de Dios, lo que está queriendo decir es precisamente que Dios no tiene ni principio ni fin, y en Él no hay sucesión de tiempos. Dios está fuera de los límites del espacio y del tiempo, porque Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene comienzo, ni tiene fin. Por eso Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice a Juan, se revela como: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Hermano, cuando está diciendo, lo que está diciendo es: en mí todo tiene su principio y en mí todo tiene su final. Yo soy el principio y el final de todas las cosas, pero Él mismo no tiene principio porque Él es eterno. Ahora, esta es una verdad acerca de Dios que para nuestra mente finita es difícil de entender, y nosotros la afirmamos y la creemos por fe. Amén, hermano. Porque nuestra mente, nuestro intelecto está limitado por el concepto del tiempo y del espacio. Nosotros en nuestra mente no podemos concebir algo o alguien que esté fuera de los límites del tiempo y del espacio. Para nosotros todo tiene un principio. Por eso el hombre se pregunta: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? Porque nuestra mente está informada por los límites del tiempo y del espacio, pero Dios está fuera de ese límite. Él no tiene principio, Él no tiene fin. So God don't have a beginning and He don't have an end. He is the eternal God. And that truth about God is difficult to understand for us, because our mind, our understanding, our intellect is bound by the concept of time and space. But God is outside time and space because He is eternal. Hermano. A mi opinión, con todo lo que acaba de decir usted, por eso no tiene relevancia que Dios nos dijera si existió, cuándo empezó a existir, con todo lo que la explicación que usted dio, por eso no tiene relevancia. Y lo otro, hermano, es que Dios nunca podría responder la pregunta cuando Él comenzó a existir, porque Él no tuvo comienzo. Él es la existencia de todas las cosas. Amén, hermano. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo yo sé que eso es verdad? Por fe y por lo que está revelado. Por fe, por lo que está revelado. Debe solamente, porque el tiempo se nos fue, debe solamente responder a esta pregunta. Because, hermanos, alguien nos pregunta: ¿de dónde viene Dios? Y yo le digo: ok, Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es eterno. Y esa pregunta, esa respuesta es suficiente. Pero yo tengo que demostrar mi fe. ¿Cómo yo sé? Tú me estás diciendo que Dios no tiene principio y fin. ¿Cómo tú puedes demostrar que Dios es? Bueno, amados hermanos, la existencia de Dios no solamente está revelada en su nombre y en sus títulos, sino que también, amados hermanos, la existencia de Dios está revelada en su palabra. La Biblia da testimonio de que Dios es. Lo vimos en Génesis y lo vemos en otros textos de la Escritura. Pero también, hermanos, la existencia de Dios está demostrada en la creación. Cuando el hombre mira la creación a gritos dice, testifica que Dios es y que Él es el origen de todas las cosas. Vamos a buscar unos textos bíblicos. 3 textos bíblicos vamos a leer. Job 38, 10 al 12. Let's read Job 38, verse 10 to 12. Acts 14, 17. And Romans chapter 1, verse 18 to 20. So Job 38, 10 al 12. Hechos 14, 17 y Romanos 1, 18 al 20.
Hermanos, rápidamente vamos a leer esos textos de la Biblia. Martincito, can you read for us Job 38, verse 10 to 12? Pero danos un segundo para encontrarlo, ¿eh? ¿Todos lo tienen, hermano? Job 38, hermano Martincito, por favor. Del 10 al 12. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tu poder. Has mandado tú a la mañana tu día, has mostrado al alba tu lugar. Gracias, Martincito. Fíjate este texto, hermano. En el pasaje, en el contexto de este pasaje, Job está comentando con Dios y Dios le contesta y le hace algunas preguntas. Job le estaba cuestionando a Dios. Y Dios le responde haciéndole algunas preguntas. Y fíjate una de las preguntas que Dios le hace. Fíjate, hermano, en el verso 10 le dice, vamos a leer un poquito antes. En el verso 8, vamos a leer el verso 8. Let's read Job 38, verse 8. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. ¿A quién le puso límites, hermano? Al mar. El mar no pasa sus límites porque Dios en su inmensa sabiduría le puso límites al mar. Y usted se preguntará, pastor, pero si eso es así, porque hay ciudades que están cubiertas por el mar. Las ciudades que están cubiertas por el mar han sido ciudades que, hermano, debido al efecto del pecado en la creación se afectó y han construido ciudades en lugar que le pertenece a quién? Al mar. Pero Dios le puso límites al mar. Dice el hermano el verso 12, vamos a leer el verso 12. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? Hermanos, vamos a dejarlo ahí por un momento. Fíjate la pregunta que le hace Dios. ¿Cuándo en tu vida has mandado a la mañana? La otra versión, hermano, dice ¿cuándo? La idea es que Dios, hermano, el sol sale por orden de Dios. El sol se oculta por la palabra de Dios, porque Dios es el que manda que el sol salga y que el sol se oculte. God is the one that ordained that the sun come out and that the sun go down. That's not happen by casualty. But that doesn't happen by chance. It's God sustaining His creation. So the creation, when you see creation, it doesn't matter if you believe in God or no. It doesn't matter if you read the Bible or no. When you see creation testifies that God is. Amén. Que Dios es, hermano. No hay excusa para el hombre. Salmo 19 también. Salmo 19. Hermanos, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Yandel, que levantó la mano. Acts chapter 14, verse 17. Dame un segundo, ya adelante, antes que leas ese pasaje. Ya, 17.
satisfying your hearts with food and Amén. Fíjate cómo dice este texto. Nos vamos a leer desde el 15. Let's read from verse 15 to have the context. Y dijo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual manera que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, Pablo está afirmando aquí qué cosa, hermano. Que Él nos dio, hay un Dios creador de todas las cosas. Dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. So, mira el contraste aquí. I want you to see the contrast in this passage. He said that God allowed the nations to follow their own ways. That means that God allowed people to say, I don't want nothing to do with you. We want to be our own God. God allowed people to say, to question. God allowed people to question His existence. But God gives testimony of Himself when He gives rain to people. When the summer comes, when the winter comes, that is the testimony that God is. When the farmer get his, take the, how do you say that? Yes. When the farmer get that, it's because God allowed him to get that. La providencia de Dios, exacto. Hermano, toda la creación da testimonio de que Dios es. O sea, no hay manera que podamos ver la creación y decir, esto surgió de la nada. De hecho, hermanos, si vamos a ir a la teoría de la evolución y a la teoría del Big Bang, hay una ley que los mismos científicos la usan y es la ley de causa y efecto. Todo tiene una causa. Una explosión no surgió de la nada. Si eso es verdad, alguien tuvo que dar origen a esa explosión. Pero evidentemente nosotros sabemos que eso no es verdad, pero sí sabemos que Dios creó el mundo. Hermano. También dice en un pasaje que no tenemos excusa porque dice que toda que conociendo a Dios no le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestro propio razonamiento y que cambiamos la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre y de exactamente, hermano. imágenes de reptiles y eso es de lo que habla también Romanos capítulo 1. No vamos a leer Romanos, hermano, por cuestión de tiempo, porque se nos fue el tiempo. Pero quiero terminar de esta manera. La próxima semana vamos a comenzar el estudio respondiendo a la tercera pregunta que no pudimos responder hoy, y de ahí vamos a seguir con el tema de la adoración. Pero yo quiero terminar con esta aplicación. Porque Dios es, y porque Él ha dado testimonio en la creación acerca de Él, y se ha revelado en su palabra abundantemente cómo tú debes vivir. Because God is, and creation leave man without excuse, and He revealed Himself in Jesus Christ and in His Word. The question I want to ask you tonight is, how should you live? Because He is God, that means that you are not. Amen. And you need to submit to Him. You need to worship Him. Because He is God and you are not. That means that you were created by God with a purpose. Y yo de este espantos.
And that purpose is that you live for Him. Porque Dios es Dios, tú no eres Dios. Y eso significa que Dios te creó con un propósito para que tú vivieras para Él, para la gloria de su nombre, y tú disfrutaras comunión con Él por medio de Jesucristo. Porque Dios es Dios y Él se ha revelado en su palabra y en la creación. Eso significa que tú debes de someter tu vida en obediencia a su palabra. Eso significa que tú debes renunciar a todos los demás dioses y adorarlo solo a Él, porque Él solamente es Dios. Amén, hermanos. Hermano. Hasta, yo creo que la necesidad de nosotros es tanta que, por ejemplo, nosotros miramos un carro o una computadora y miramos que todo está en orden ahí, y miramos que hubo alguien o alguienes que lo diseñaron y que lo construyeron, pero nosotros miramos la creación y creemos que apareció de un boom, así como que se creó de la nada. Por eso dice la Biblia, hermanos, dice necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, porque Dios es, en esta semana, adóralo. En esta semana, busca su rostro. En esta semana, sírvelo. En esta semana, dalo a conocer. Because God is God. This week, get to know Him more. Serve Him more. Worship Him to Him alone. Give to Him alone the glory of your life this week. Spend your energy, your life this week, serving Him, worshiping Him, and make Him known to your neighbor this week. Amén. Hermana, con usted terminamos. No, nada más un comentario que esta semana alguien que hace años que no veía y le dije, ¿cómo has estado? Bien, dice, pues ya, con 8 nietos. Ay, mis hijos se tomaron muy en cuenta lo que dice la Biblia.